Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos 2. Hechos 2, y en cuanto lo tengamos, Hechos 2:42, nos vamos a poner de pie, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a entender por qué venimos aquí. La palabra de Dios nos instruye. Vamos a esperar que más hermanos encuentren Hechos 2:42. Nos ponemos de pie en señal de que ya lo encontramos. Amén. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, de Hechos 2:42 al 47. Amén. Dice así la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Bueno, ese es nuestro propósito. En esta vida, más allá de títulos, de posesiones, de bienes, otra cosa es adorar a Dios. Y eso es lo que venimos a hacer hoy, hermanos. Y por eso estamos aquí, para en compañía de otros hermanos, levantemos un altar de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Y dejemos y pidamos al Espíritu Santo que nos muestre cómo adorar a Dios, no a nuestra manera, sino a la manera que a Dios le agrada. ¿Sí? Dice Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Dice, y eso en espíritu y en verdad, ¿qué significa, hermanos? Es con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Tenemos problemas, tenemos situaciones, que esas situaciones, esos problemas no nos quiten la razón de venir aquí. ¿Sí? Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo, que Él sea el principal invitado a nuestras vidas, a este tiempo y a nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios pues su dirección. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, Señor Jehová de los ejércitos, Padre, en esta hora venimos ante ti, Señor. Padre, tus hijos, Padre, en verdad, quienes te adoramos, quienes venimos a ti, Señor, es porque sabemos y reconocemos tu soberanía sobre nuestras vidas, Dios. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Dios, una vez más, para alabarte, para adorarte, para darte a ti todo el honor, la gloria y la alabanza, Dios. Padre, que tú seas el principal invitado en este día, en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón, y que en verdad, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nos hables, nos confrontes, nos instruyas, Señor, el cómo vivir, Señor, el amarnos los unos a los otros, Dios. Padre, en verdad, Señor, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos estar en este lugar, Señor, en esta casa de oración, Señor, en este lugar que tenemos la libertad de alabarte, la libertad de adorarte, Señor. En verdad, Señor, muchas gracias porque somos privilegiados, Señor, tener este tiempo, Señor, contigo, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas engrandecido grandemente a través de esta alabanza, a través de la adoración, Señor, a través de tu palabra, Señor, podamos comprender más de ti, Señor, conocerte más, Señor, profundamente quién eres, nuestro Padre, nuestro sustentador, Señor, nuestro ayudador, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad antes que la nuestra, Dios. Muchas gracias por todo eso, te lo pedimos, Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén, Dios, y amén, Dios. Amén. Levantamos una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Vamos a exaltar el nombre que es sobre todo nombre.
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, mi Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, mi Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, mi Señor. Aleluya, te adoramos hoy, mi Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel y siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel y siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel y siempre fiel y siempre fiel. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Y gente de toda lengua y nación, a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, mi Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, mi Señor. Tú eres Señor, mi Señor. Tú eres Señor, mi Señor. Tú eres Señor. Eres fiel. Amén. Al nombre de Cristo, quien vive, a su nombre, gloria. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone, Rey, y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, tú eres Rey, que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone.
nombre de Cristo, amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Jesucristo, Jesucristo, y Él vive para siempre. Jesucristo, Jesucristo, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar, y vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Y grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto, en felicidad, Él vamos, y grande es el Señor. Y grande es el Señor. Grande, y grande es el Señor, creador del universo, canta y danza de felicidad. Grande, y grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. Vamos fuerte. Y grande es el Señor. Grande es el una vez más, grande. Y grande es el Señor, creador del universo, canta y danza de felicidad. Y grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. Todas vamos fuerte. Y grande es el Señor. Grande es el Señor. Última vez. Grande es el Y cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Vamos fuerte. Cuando el Señor quiere volver, seremos como los. Mi boca llenará mi lengua, y entonces dirán las naciones, mi boca llenará de mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones,
grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, gozaré, me gozaré, gozaré. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey? Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía. Yo cantaré, yo danzaré en su presencia y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré, yo cantaré, yo danzaré en su presencia y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Pues ha llevado todo mi dolor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor. Una vez más, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Aleluya. Te amamos, Jesús. Gracias por tu sacrificio hecho en la cruz, Señor. Venciste aquello a lo que la humanidad le aterraba, Señor, la muerte. Has ganado, has vencido la batalla por nosotros. Te adoramos, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo.
yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Cuánto nos ama el Padre. Amén. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que en esto seamos conocidos, como dice también Juan, que si decimos permanecer en Él, andemos como Él anduvo. Reconociendo que no hay nada que nosotros hayamos hecho para merecer la gracia. Es un regalo y podemos decidir el recibirlo o no. Y de todo corazón recibamos la gracia de Dios. Él ya lo hizo todo por ti. Solía vivir la vida en temor y me encontró un camino mejor, y toda mi carga y condenación y cambiada fue por tu gracia y favor. No me hace falta nada ya, no me hace falta, y no me hace falta nada ya. No yo sino Cristo, no yo sino Cristo. Lo que fui, no soy más, tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. Amén. Crucificado junto a ti, no vivo yo, tú vives en mí, y no hay nada más que pueda
este corazón, dáselo al Rey, amén. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Consumado y consumado fue, por la fe puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Amén. Él es nuestra porción para siempre. Él es nuestro proveedor. Y no yo, sino a Cristo. Vamos fuerte. No yo, sino a Cristo. No yo, sino a Cristo. No yo, sino a Cristo. En lo que fui, no soy más. Tú en mí no estás. No yo, solo y consumado fue, por la fe puedo ver, y ese corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Y cantemos esto por última vez con entendimiento. Y consumado fue, por la fe podemos ver. No es algo que podamos entender en nuestras fuerzas. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y qué hermoso es eso cuando cantamos en unidad. Y consumado fue, por la fe puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Amén. Antes de terminar este tiempo, quisiera invitarte a cerrar tus ojos. Y más que nada que tengas una actitud de reverencia ante nuestro Dios. Iglesia, no se trata de que también hagamos las cosas o de algún ministerio. No se trata de lo que hagamos. Se trata de Él, solo de Él. Que todo lo que hagamos, pensamos, todo lo que pensemos, todo lo que somos, sea para exaltar el nombre de Dios. Y terminemos este tiempo de música, adorando a nuestro Dios, acercándonos a Él. Acércate. Los que tuvimos el privilegio de venir a los estudios, seamos honestos con nuestro Dios. Sea honesto con Él en este momento. Sea honesta, sea honesto. Y entrégale tus cargas. Seamos una iglesia sincera. Me quiero acercar a
tu lado estar, que el cielo se hará y la muerte negar, que oír las voces de ángeles hoy cantando unidos, aleluya, santo, poderoso, al que es digno, incomparable, poderoso, grandioso. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro honrar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, y gran yo soy, y gran yo soy, y gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo Tiembla ante ti la tierra, vemos por el nombre de Jesús. El Rey de majestad, no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
el Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy. Vamos con nuestras voces fuertes. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe hoy y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Y vamos, levanta tus manos y dale gloria, y recibe toda la gloria, recibe toda, precioso Hijo de Dios, y recibe toda, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios, Oh, recibe hoy, recibe toda, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Damos una ofrenda de palmas a nuestro Rey, amén. El estar, Dios sabe que hay veces que está difícil. La chuleta le sale en pies, ¿verdad? Y hay que ir a corretearla. Entonces, el trabajo, pues muchas veces es uno de los motivos. Bueno, vamos a avanzar. Recuerde que el tiempo se va rápido y queremos avanzar, hermanos. Algo importante referente a lo que hemos estado viendo. Recuerde que hemos estado meditando cuando llevamos los días o los domingos normales, que no se nos atraviese alguna actividad. Estamos viendo Fijando Raíces como tema, ¿está de acuerdo? Y quiero por favor que escuche Fijando Raíces, el versículo base que tenemos en Colosenses 2:7, que es el versículo base que tenemos para todo esto. Y quiero que lo escuche la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: arraigados y edificados en él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Y tenemos gratitud con el Señor, hermanos, amén. Tenemos gratitud porque Él es nuestro Dios, es nuestro amigo, es nuestro Señor, ¿sí? Y nos permite comprender poco a poco, cada día mejor. Habla de arraigarse, habla de no nada más de estar arraigados, estar edificados. Y esto nos habla de que no es algo que se mueva por moverse, es algo que es el conocimiento que el Señor nos da de su palabra y que necesitamos para que no seamos movidos con cualquier viento, con cualquier idea o ideología que se nos presente. Que cabe destacar que bastante se está y seguirá escuchándose en la calle, en los medios, se sigue escuchando muchas cosas de lo que son formas de pensamiento y cosas contrarias a lo que la Biblia dice. Hoy tenemos un tema. ¿Quiere leerlo? ¿Cómo dice? Aparece ahí en su pantalla. Dice, ¿sí aparece? La ley y el evangelio. ¿Sí? ¿Lo puede repetir conmigo? Dice, la ley y el evangelio. ¿Cuál nos gusta más? Bueno, pero si dices que el evangelio, ¿por qué te gusta más? Porque si uno te gusta más, el otro te gusta menos, pero por algo. Y para eso hay que saber qué es una cosa, qué es otra. Tenemos la referencia, tenemos la idea, tenemos los tiempos de cuando era la ley, cuando es la gracia o cuando es el tiempo en el que está el inicio, que es el evangelio, ¿sí? Pero la idea es el que el día de hoy usted y yo, en cuanto al tema que es la ley y el evangelio, tengamos comprensión
cuál fue el propósito de la ley y cuál fue el propósito de la gracia. Hoy estamos en la gracia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estamos bajo la gracia del Señor. Y no sé si se ha puesto usted a pensar qué hubiera pasado si estuviéramos hoy bajo la ley. ¿Qué tal nos iría, hermanos? Dijo alguien hablando de cosas, nos iría de la patada, ¿verdad? No seríamos justificados, ni para qué animados, acabando de ofrecer sacrificios, ya pecamos y ya como para qué el sacrificio, ¿verdad? Tantas cosas. Bueno, quiero iniciar diciéndole lo siguiente. Alguna ocasión se le preguntó a un cristiano, ¿cuál es la enseñanza de la Escritura que ha tenido mayor impacto en tu vida? Así le dijeron, ¿no? ¿Cuál ha sido esa enseñanza que más impacto ha tenido en tu vida? Él respondió y lo respondió con mucha seguridad. Dijo, el que he aprendido a conocer la diferencia entre la ley y el evangelio, porque eso me permite entender más, me permite disfrutar más, donde yo ya no estoy, porque es un tema de carácter histórico, yo ya no estoy en esos tiempos, pero también es algo que Dios permite que ya no esté ahí y que tiene que ver con algo del Señor y ya con los propósitos que Él vino a lograr y a cumplir a través de su Hijo Jesús enviado en la cruz. Pero bueno, pasamos a lo siguiente. Primero que nada, hermanos, usted y yo necesitamos entender qué es la ley, qué es el evangelio. Y quiero decirle lo siguiente, los dos han sido un regalo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿A quién se le ocurrió la ley? ¿A Moisés? ¿A Josué? ¿Al faraón? A Dios, ¿sí? ¿De quién fue y en quién se mentalizó ese evangelio en ese tiempo de la gracia? Es también en la mente de Dios, ¿sí? Entonces los dos son regalos de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Está conmigo en ello? Son regalos de Dios. Tienen que ser, fíjese hermano, tienen que ser proclamados. Alguien dijera, es que la ley, como es ya ley, es un pasado, ya no estamos ahí, ni para qué lo tomes en cuenta, ni para qué lo menciones, pero ambos, hermano, tienen que ser proclamados de la misma manera, pero obviamente uno tiene una aplicación diferente a la otra, ¿sí? Aunque de manera distinta tienen funciones completamente diferentes. ¿Va conmigo? Amén, ¿sí? Es bueno, hermano, les sugiero, es importante lo que puedas anotar para aterrizar esto que estemos platicando, porque luego hay veces que ya sabemos que existieron o que existen, pero luego no sabemos la esencia de las cosas. Quiero que escuche lo siguiente, para la ley, escúchelo, para la ley es imposible lograr lo que solo el evangelio logra, ¿sí? Lo repito, para la ley es imposible lograr lo que el evangelio logra. Pero para el evangelio es imposible lograr o hacer lo que solo la ley ha hecho, solo la que la ley hace. Uno ya no está en vigencia, pero tiene mucho que ver su conocimiento para que la vigencia de lo que es el evangelio tenga su vigencia, tenga su accionar, tenga su efecto en el cristiano. El día de hoy comenzamos, hermano, usted y yo somos hijos de Dios y eso lo sabemos, somos hijos de Dios, ¿sí? Y nosotros el Señor ha producido, ha originado en nuestro corazón salvación, vida eterna, la tenemos en Él. Pero la comprensión, si yo le dijera, hermano, ahí le voy, hermano, ¿usted sabe lo que es una persona guapa? No, le estoy hablando aquí. Ustedes saben lo que es una persona guapa y unos me van a decir, el espejo me lo dice diario. Otros me van a decir, cuando veo al pastor sé de lo que habla. Otros me van a decir, no tengo referencia porque el que estaba guapo lo conocí así, pero ya como llevamos 20 años de casados ya se fue la idea del asunto, ¿sí? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de ciertas cosas que en nuestro conocimiento hay, ¿sí? Hablamos de realidades, ¿sí? Estamos en una realidad que se llama la gracia, que tiene que ver con el evangelio, que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como buenas nuevas, ¿sí? Pero contrastantemente hoy nos encontramos con una triste realidad. ¿Cuál es esa triste realidad? Realidad que hemos venido arrastrando por generaciones de cristianos. Hemos confundido, hemos olvidado, hemos mezclado y hacemos una mezcolanza entre ley y evangelio. Hacemos un enredijo ahí
Y se trata de que yo sepa qué es una cosa, qué es otra, saber en qué vivo, pero que no malentienda y no desprecie la referencia que es la ley. La ignorancia de esto es una clara evidencia, hermano, de que todavía no lo comprendiésemos. Se trata de que en el estar arraigados, cimentados en el Señor, vayamos entendiendo estas cosas. Hay un hombre por ahí, fue un chalán de Juan Calvino, él se llamó Teodoro Beza. Sí, esta persona, estamos hablando del siglo XV, en el 1519 a 1605. Juan Calvino fue su maestro, ¿verdad? Entonces, este hombre, Teodoro Beza, dijo lo siguiente: la ignorancia de la distinción o de no poder distinguir entre la ley y el evangelio es una de las principales fuentes de abusos que están corrompiendo y todavía corrompen el cristianismo. Uno dice, ¿hasta ese grado? Hasta ese grado es que la ignorancia de esto corrompe. No nada más es ignorar. Una cosa es que yo no sepa y otra cosa es que esto, al no saberlo, corrompa, afecte y dañe lo que es el crecimiento. El no saber estas diferencias, hermano, nos colocaría en la posición que inicialmente tenía Martín Lutero. ¿Se acuerda de Martín Lutero? ¿Quién era Martín Lutero? ¿Se acuerda? Era un padre, era un oficial, ¿verdad?, del clero en ese tiempo. ¿Y quién se acercó con Lutero y le abrió los ojos? Fíjense, no digo qué, sino quién. Se entiende que fue Dios, se entiende que fue el Espíritu Santo de Dios. Pero él al estar metido, ya no le hacía clic. De lo que veía con lo que leía, ya no. Imagínense, y yo siempre, algunos de ustedes vimos esa película de Lutero, alguna ocasión la vimos. ¿Qué tal? Está buena esa película. Pero imagínense, le llamamos crisis de creencia. ¿En qué crisis de creencia Lutero se metió cuando se dio cuenta de que ya no hacía clic lo que le enseñaban, lo que le decían, lo que había que hacer, la opulencia, las indulgencias y todo lo demás, con lo que la Biblia estaba diciendo? Y fíjense, antes de entender Lutero, entre tantas cosas, lo que era la diferencia entre la ley y el evangelio, la ley y la gracia, fíjese, pensaba, y él pensaba de la siguiente manera, dice, él pensaba que la justicia se alcanzaba por tantas y tantas cosas que había que hacer y no tenía que ver con lo que el Dios en su palabra decía que había que hacer. Lutero ignoraba que en Jesucristo Dios atribuye justicia. Como dije, Dios atribuye justicia. No era el accionar, no eran los sacrificios, no eran las caminatas, no era la sangre ya. No era poner la mano en aquel animal, no era dejar ir uno y otro tenerlo ahí en el lugar y en el altar, no era tantas cosas de esta, era algo más grande y más profundo. Si usted ve lo que dice Romanos 1:17, va a aparecer ahí y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿qué dice ahí? Por fe y para fe. ¿Qué es eso de por fe y para fe? Vamos, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En la NBI dice, el mismo versículo, de hecho, en el evangelio, ahí le va, en el evangelio se revela la justicia que proviene ¿de quién? No viene de los apóstoles, no viene de Lutero, no viene de Calvino, ¿sí? No viene de ninguna de estas personas. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, y dice ahí algo importante, de principio a fin. Cuando dice de principio a fin es cuando nos dice por fe y para fe. Es decir, para nosotros hay un principio y fin de todas las cosas, para Dios no, ¿sí? La fe de quién es el autor de la fe, quién es el consumador de la fe, es el Señor, es nuestro Dios, ¿sí? Dice, de hecho en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Si hablamos de un Dios justo, fíjese por qué no dice ahí amor. ¿Cómo diría? De hecho, en el evangelio se revela el amor que proviene de Dios. No es porque no lo haya, sino porque al final de cuentas, ¿qué es primero y qué sigue después? El amor. ¿Sí? ¿Qué hizo que el amor, qué sucedió con ese amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿sí? Pero ¿por qué lo maneja aquí como justicia? Porque es el desenlace de las cosas. En el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe.
¿Hasta ahí van conmigo, hermanos? ¿Sí van conmigo? Bueno, entonces vemos nosotros que el tema del Evangelio es algo que usted y yo estamos viviendo en él y necesitamos tener, gracias, la referencia de esto. Y nos aparece Romanos 3:28 y lo vamos a comparar también con 3:28 en NBI. Dice, concluimos pues que el hombre, ¿qué dice? Por fe, no con una parcialidad de la ley. Dice sin. Cuando dice sin, ¿sí? Fíjese, hermano, cuando dice sin, hay intérpretes que están diciendo, no puedes decir un sin para que digas está excluido y no tienes referencia de ella. No puede ser un excluirle en tu entendimiento, sino en su actuar para que justifique. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí están conmigo? No es para que lo hagamos a un lado y digamos, se vota por allá y no tiene que ver, no, porque entonces no habría comprensión del pecado, no habría entendimiento, no había manera de tomar una referencia. ¿Sí? Cuando tú agarras el Google Maps, pones ahí una dirección, se le envías a otro, ¿verdad? ¿Qué hace esa persona? El aparatejo le va guiando, el internet le va guiando, tiene un inicio, comenzó su ruta, llega al lugar, pero si se pasa una cuadra, si se pasa dos, a veces sí es ingrato, Google Maps hace lo que quiere, ¿verdad? Pero nos da la idea, nos da la referencia, no es para pasarse, es para saber que la ley tiene su razón de existencia. En el diseño de Dios no podía haber referencia de pecado sin ley. ¿Sí? ¿Hasta ahí van conmigo? Dice Romanos 3:28 en NBI, porque sostenemos que todos somos justificados, ¿qué dice ahí? Por la fe y no por las obras de la ley. Habla de justificación, no por hacer un lado para excluirlo del conocimiento del hombre. Y quiero que escuche lo que fue un evento de los tantos que había llamado Table Talk. El Table Talk era un evento en el cual le llamaban así de sobremesa, en el que estaba ahí un personaje llamado Lutero. Y estaba con sus cuates, estaba con sus pupilos, ¿verdad? Con sus alumnos, con sus discípulos. En el invierno de 1542, por ahí estaba Lutero con ellos. Habló de cómo él ya cuando estaba entendiendo mal las cosas y les explicaba a ellos. Y créame, no nada más fue Lutero, fueron aquellos que comenzaron igual como él, eran alumnos, no eran como él que ya tenía camino andado. Y él les estuvo enseñando lo mismo. Imagínense a más de uno cómo le chocó en su cabeza el que ya no había que hacerle caso a los otros que eran maestros, pontífices, no había que hacerle caso a todo eso y solamente a la Biblia. Más de uno, dice la historia, más de uno se replegó, se retiró. Pero los que estaban ahí con él fueron llevados también a ese entendimiento, fueron llevados a la luz de lo que era eso. Y fíjese, ¿qué tenemos nosotros que distinguir? ¿Qué le dijeron aquellos discípulos de Lutero en aquella ocasión? Pasa por ahí una diapositiva y tenemos a un Moisés y tenemos a Jesús. ¿Qué les dijo Lutero a esa ocasión? Aprendí a distinguir entre la justicia y la ley, entre la justicia de esa ley y la justicia del Evangelio. Los dos hablan de justicia, quiero aclarar. La ley habla de justicia, el Evangelio habla de justicia. A mí no me faltaba nada de eso antes, excepto que no hacía una distinción entre una cosa y otra, entre la ley y el Evangelio. Consideraba, dijo Lutero, ambas cosas como lo mismo y sostenía que no había diferencia entre Cristo y Moisés, excepto los tiempos en los que vivieron y sus grados de perfección. Pero cuando descubrí la distinción apropiada, esto es, que la ley es una cosa y que el Evangelio es otra, dice aquí, sus palabras literales de Lutero fueron: me abrí paso y fui liberado. Y yo quiero decirle algo, que un día usted y yo nos pusiéramos de acuerdo, ¿verdad? Un día de ocio que casi nadie tiene, salvo el pastor, yo creo, bueno. Que un día de ocio y dijéramos, vamos a vivir conforme a la ley el día de hoy. Un dominguito. ¿Sabe qué pasaría? Le voy a decir, pero yo comería un montón de carne. Eso no estaría mal, ¿verdad? ¿Qué pasaría un día viviendo en la ley? Si alguno se muere ese día, adiós. Ya no te tocó ir con Cristo. Ese día acabas de pedir perdón, acabas de derramar sangre de un animalito. Tendrías que buscar un ingrato, no, perdón por el ingrato, tendrías que buscar un animal perfecto, limpio, que no tuviera ninguna herida, completamente bien, sacrificarlo, derramarse esa sangre, ponértela en el lóbulo de la oreja, hacer una infinidad de cosas. Y al final de cuentas, al acabar todo eso, acabando yo de decir,
¿Qué digo? Acabando de salir, acabando de sacrificar mi volteo, ya estoy pecando. Y no servía. Y quiero aclarar algo, no porque no sirviese el diseño de Dios, sino porque el pecado mismo en el hombre no le daba pauta, no le daba margen, no le daba cierta holgura a vivir en santidad en lo absoluto, porque sí había derramamiento de sangre, sí había remisión de pecados, pero no había manera de que se quedara ahí fijo y ya no hubiera problema. Eso tenía que continuar y no podríamos nosotros, hermano, sería en balde un día completo, fíjese, a ese grado, sería en balde todo un día completo de vivir en la ley si no existiera ese evangelio, si no existiera esa gracia. Pero tenemos que ir obligadamente a lo siguiente, bueno, pero ¿qué es la ley? Yo sé que está encuadrado en un tema de carácter cronológico, antes del nacimiento de Jesús, todo lo que sucedió en ese tiempo, y obviamente desde que el Señor da su voluntad al pueblo de Israel y que empiece ese peregrinar, empieza ese proceso en el cual Dios busca que haya había un tema del cual nos hablaban en esta semana, buscaba esa relación con su pueblo, esa buena relación, y el pueblo aferrado a que no, lo hacía de distinta manera. ¿Qué es la ley? La ley, nosotros vamos a verlo aquí en la siguiente diapositiva, llamado como Torah. Algunos autores lo ponen con H, otros sin H, y los dos manejan que está correcto, pero que en hebreo es instrucción, enseñanza, revelación, ¿sí? Y nosotros hemos escuchado la Torah y lo manejamos y los tenemos en los 5 libros del Pentateuco, que son… Estaba esperando a ver quién decía Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Pero no, qué bueno que estamos aquí. Pero en nomos, en el griego, es lo válido, lo que está en vigencia, así lo manejaba, ¿sí? En las definiciones. ¿Qué es la ley? Es la instrucción, es la enseñanza, es la revelación. Era todo lo instruido por Dios, era todo lo regulado de carácter moral, regulaba todo lo moral, regulaba todo lo civil, regulaba, hermano, todo lo de orden ceremonial. Y créame, hermano, comenzó de a poquito por decir cantidades, por decir de instrucciones, y fue aumentando, y haga de cuenta que era una bola de nieve que los que iban precediendo, que los que iban llegando en las generaciones siguientes y cumplían con función sacerdotal, iban aumentando y aumentando y aumentando, y era algo incumplible. Esa es la palabra. ¿Qué era la ley, hermano? ¿Era qué? Algo incumplible, sí, no había manera. Teológicamente, la ley de Dios, hermano, se refiere a la palabra del Creador que ha sido comunicada a sus criaturas, demandando, que dice, obediencia en todo lo que Él ha ordenado. La ley consiste en todo aquello lo que Dios nos demanda, ¿sí? Bueno, eso es la ley. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la ley? Me demanda obediencia, pero fíjese, hermano, ahí le voy. Me demanda obediencia a la ley, pero no provee poder para obedecer. ¿Sí me explico? Me demanda, pero no me dice cómo, no me ayuda cómo hacerle. La ley condena, pero nunca perdona. La ley muestra el estándar de conducta, pero no cambia el corazón. La ley, la confusión más grande, una de ellas, cuando no entendemos que la ley puede apuntar hacia el camino de salvación, pero es incapaz de salvar. De hecho, Pablo advierte que por las obras de la ley nadie será justificado. Quiero que busque, si es tan amable, Gálatas, vaya conmigo, no va a aparecer ahí, Gálatas 2:16, apúntelo por favor. Gálatas 2:16. Cuando lo tenga, me dice un amén, por favor, y lo leemos juntos, ¿le parece? Amén. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Dónde está ubicado Gálatas? ¿Viejo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Cómo apreciarías un Gálatas escrito en el Viejo Testamento? ¿No cuadra? ¿No embona? Imagínate que estuviera, ¿qué te gusta? En un Zacarías o Malaquías, hablando de así como están escritos ahí, ¿sí? Como que no embonaría, ¿verdad? Por muchas razones, porque no hubo un Cristo, sabíamos de las obras de la ley, pero no sabíamos del tiempo del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Entonces, la ley servía para todas estas cosas, informaba, pero no daba recursos, para que me explique yo. Informaba, pero no me decía qué hacer.
Y no es tanto decir no saber qué hacer en cuanto a la cuestión ceremonial, pero el asunto era que no había manera de dar una continuidad, en lo cual aquellos que sacrificaban, aquello que había que cumplirse por tantas obras, no había una manera de que obras y obras, cumplimiento y cumplimiento, y no era un asunto incesante, era incumplible. No había manera de que hubiese un salvoconducto espiritual que realmente fuera legítimo, fuera permanente, fuera duradero. No lo había. ¿Para qué? Ahí le voy al revés. ¿Para qué no sirve la ley? Quiero invertir la pregunta. ¿Para qué la ley no sirve? Demanda obediencia, pero no provee manera de obedecer. No sirve para obedecer. Condenaba, pero nunca perdonaba. Mostraba un estándar de conducta, pero no podía ayudar para cambios en el corazón. ¿Sí, hermano? ¿Hasta ahí van conmigo? Y quiero que vaya conmigo, ayúdeme. Bueno, ayúdame con esta diapositiva. Vamos a Romanos 3:20, está por ahí. 3:20, 5:20 y 7:7. ¿Sí? Vamos a ver para qué sirve la ley. Evidenciar nuestro pecado. ¿Sí? ¿Cómo evidencia nuestro pecado? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿qué dice ahí? Será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué dice ahí? Es el conocimiento del pecado. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a nadar a la playa? ¿Cuántos guardianes de la bahía hay juntamente con el pastor? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien sabe nadar así sobre las olas, hermano? ¿No? Bueno, yo creo que nadie. No le juguemos. Bueno, ustedes han visto unas banderitas que ponen en la playa ahí, ¿verdad? Es el límite. Cuando te lo ponen ahí, no precisamente es que haya fauna peligrosa. Va a haber marea, va a haber alguna cosa que es peligrosa para aquellos. ¿Qué pasa? Ha habido gente que no sabe, es más, que nunca vieron la banderita y estuvo puesta y llegaron emocionados. Había alguno que era la primera vez que llegaba al mar, se metió, no le dijeron nada y se ahogó el pobre. Pero hay gente que ya sabe. Hay gente que nunca había ido al mar, fíjense, hay gente que nunca había ido al mar, pero se dedicó a investigar y entre ello apareció las precauciones que había que tener. Cuando pongan una banderita de este color y en tal lugar, sabe que no te metes porque estás en riesgo. Hay distintas formas de proceder, ¿verdad? Pero qué importante era para aquel que se ahogó, el que hubiera sabido que tenía que tomar en cuenta ese banderín ahí colocado de un color específico y que decía no te metas. La ley hace con nosotros el que nos está y nosotros aprendimos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No porque nos sirva. Hay gente que predica y dice la ley está hecha por tierra, ya no sirve para nada y la botan por allá. Sí, y entonces ¿cómo tiene referencia? ¿Cómo entiende uno lo que es el pecado? ¿Cómo lo toman en cuenta? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley se introdujo, ¿qué dice aquí? Para que el pecado abundase. Yo me rascaba la cabeza con esas palabras. Yo hubo que estar entendiéndola. ¿Por qué se habla de que la ley fue necesario introducirla para que el pecado abundase? Dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Hubo que estar metidos, óigame esto, hubo que estar metidos, ¿sí? Hasta el lodo para saber lo que es estar limpio. Y eso a mí me encanta. Me encanta porque me hace disfrutar lo que es mi Señor y de esas cosas en las que yo ya no estoy ahí metido, no por ser bueno, sino porque el Señor en su misericordia, sus palabras, ¿sí? A mi vida me hacen confortar, me hacen ver que su sacrificio fue suficiente solamente, o dice su palabra una sola vez, dice y para siempre. ¿Están conmigo? ¿Sí? 7:7 de Romanos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Esto está en Romanos, está en Nuevo Testamento, ¿sí? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, ¿qué dice? Sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿sirve la ley o no sirve? Sí sirve. ¿Quiénes van a vivir bajo la ley? Gracias. Dijo por ahí nuestro hermano Ricardo en la semana haciendo preguntas. Creyó que no, a veces se tiraba un poquito para que lo levantaran, ¿verdad? Pero quería preguntas como para hacer ver que sí había explicado bien, ¿sí? Pero bueno,
quiero hacer un paréntesis. A veces al americano, aunque hable español, cuesta trabajo luego, porque el tema cultural está ahí intermedio, pero gracias a Dios. Quiero que lea conmigo lo siguiente, aparece en letra grande. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Qué dice? La ley. ¿Sí están? Pásale, cámbiale, mi hermano, cámbiale, la que sigue. Ahí está. ¿Lo lee conmigo? Dice, la ley nos lleva a la convicción del pecado, haciéndonos también conscientes de nuestra imposibilidad de cumplir las demandas de Dios. Ahora yo quiero que lo escuche y lo razonemos. La ley nos lleva a la convicción del pecado, haciéndonos también conscientes de nuestra imposibilidad de cumplir las demandas de Dios. Para eso está. Me hace ser sensible al poder del pecado en mí, debido a que mi propio corazón es pecador. Quiero que escuche, y va a aparecer por ahí, Romanos 7, del 11 al 13. Dice, puede compararlo en su versión Reina Valera y en la NBI, porque el pecado se aprovechó del mandamiento. Y me llama la atención. Dice, escúchelo, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así dice. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, y esto quiero por favor que lo tome como subrayado si usted gusta, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado, ¿sí? Dicho en término coloquial diferente, yo necesitaba saber qué tan malo era el pecado para sumarme, como soy hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también como yo ya tengo a Cristo en mi vida y en mi corazón, me debe de generar la misma aberración, el pecado, a ese grado, aunque no estemos en la ley. No sé si me explico, hermanos, ¿sí? Me debe de generar esa repulsión, no ese amor y ese afecto. El pecado, cabe aclarar, hermano, que es algo que llama, es interesante, es algo que tiene que ver con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me atrae. Pero dice aquí, el pecado, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Pero es para que se manifestara claramente, ¿sí? Se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Quiero que escuche lo que dice 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero hay algo importante también con esto de la ley, hermano. La ley, a la fecha, la ley produce ira. Y eso me gustaría que usted lo apuntara y lo cotejara con Romanos 4:15. La ley produce ira, pero es algo que el Señor estuvo en su diseño. ¿Cómo va a producir algo que estuvo en su mente, que dejó plasmado, que permitió que esté en la palabra, produzca ira? Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto se oye sencillo, hermano, pero hay que entenderlo. Dice, pues la ley produce ira, pues donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si Dios no hubiera puesto en su palabra, no matarás, ¿qué crees que hubiera pasado con nosotros? Sería como matar un pollo, como matar a una hormiga, que ahora hay un montón. No habría problema. El Señor tenía que marcar, tenía que dejar claro en la ley lo que sí se podía, lo que no se podía. Alguien ha dicho, es que esos cristianos, eso de la religión, tiene más prohibiciones que otra cosa, pero son cosas establecidas por el Señor. La ley se describe como, fíjese, además de un tema que tiene que ver con la ira de Dios, se describe como un ministerio de condenación. Juan 5:45, hablando de la ley. ¿Por qué condenación? Porque la ley acusa y declara culpables. Eso hace la ley, acusa y declara culpables. Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Sí? Esto se le decía a aquellos que estaban fincados todavía en la ley, que se esforzaban en cumplirla. Yo no vengo a acusarles delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Moisés estaba ahí? No. ¿Quién recibió esas tablas? ¿Quién recibió esos mandamientos? ¿A partir de cuándo comenzó ya más claramente el tema de la ley? A partir de Moisés. Entonces está diciendo,
No es que esté hablando de la persona, sino de lo que sucedió ese tiempo de la ley. Pero también vamos a lo siguiente. Si es la ley diseñada por Dios, ¿sí? Hay algo importante aquí entender. Búsqueme Gálatas 3:10, por favor. ¿Sí? Dice, Pablo va todavía más lejos y dice lo siguiente: debido a que somos incapaces de cumplir las demandas de la ley, esta inevitablemente, fíjese, la ley inevitablemente nos maldice. Si fuera solamente la ley por sí sola nos maldice. Alguien dijera, ¿para qué diseñaste algo, Dios, que lo que hace es maldecirme? Pero dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Aquí no hay compadres, aquí no es si quieres o no quieres. Hay gente que vive todavía bajo los rituales de la ley. Esa gente, escúchemelo, sean judíos, sean proselitos, sean como le quieran llamar, si es gente que se está guiando todavía por algo de eso, dice algo aquí claro, está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero esto ya no tiene cumplimiento en todos aquellos que estamos bajo la gracia, bajo el evangelio. Esto no tiene ya vigencia, no tiene aplicación para los que no estamos bajo esa ley. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Hasta ahí van conmigo? Sí. Pero también afirma Pablo que la ley, al encerrarnos, declararnos culpables, sí, condenados, cumple el propósito de conducirnos como un tutor. ¿Alguien ha tenido algún tutor? Yo he tenido varios tutores en el inter de mi vida, pastores, gente que, aparte era yo medio masoquista, hermanos, la verdad. Con tal de aprender, pues regáñame, pero enséñame, ¿no? Y a mí me ha gustado desde hace muchos años acercarme con la gente grande, la gente mayor. Y ya saben que hay gente mayor que te enseña 10 palabras y te regaña 100, ¿verdad? O 90, pero bien vale la pena, ¿sí? Y en la Biblia le llama ayo. Dice Romanos 10:4, ¿sí? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? El fin de la ley es Cristo. Cuando se diseñó, ahí le voy, otra pregunta. Cuando se diseñó la ley que fue enseñada al pueblo de Israel, ¿estaba en la mente de Dios el que iba a mandar a su hijo Jesús a morir en una cruz? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Y entonces, ¿cómo para qué fue la ley? ¿Por qué no desde ese tiempo mandó a Jesús? No estaba preparado, no estaba todo el diseño del entendimiento de lo que, no nada más era el hecho de ser liberados, hermano, sino comprender de qué fuimos liberados. Y eso no es un entendimiento de una generación, no es entendimiento de 2 generaciones, es entendimiento de muchas generaciones para comprender lo que es lo malo. Y eso tardó demasiado tiempo. ¿Cuánta gente murió antes de que fueran recibidas las tablas de la ley a cuando nació Jesús, a cuando comenzó su ministerio? ¿Cuánta gente le gusta? Millones de personas. Solamente Dios sabe los detalles en cuanto a este tema del que estén entre su presencia, no sean condenados. Pero a mí me dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es nuestro ayo? Es nuestro tutor, es nuestra institutriz, es aquella persona que va con nosotros de la mano cuando se trata del personaje para llevarnos, para enseñarnos, para conducirnos a Cristo. De manera que la ley ha sido quien nos ha dado la enseñanza para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuántos somos justificados aquí por la fe? ¿Sí? Amén. Bueno, hay un señor que por ahí aparece luego en los videos, ¿sí? Que se llama John MacArthur. Bueno, esta persona tiene una referencia y dice, la ley sirvió como un espejo para revelar el pecado, mas no como su cura. Y yo veo las cosas ahí. Tengo la idea de ello, pero no había manera de que pudiésemos entender más allá de eso. Entonces, viendo todo esto que le acabo de comentar, si yo le dijera a usted, oiga, entonces ¿la ley es mala o es buena? Porque me maldice, pero me da referencia de todo lo que usted acaba de escuchar. ¿La ley es mala o es buena? Vamos a ver qué nos dice Romanos 7:12 al 16. Romanos 7:12 al 16. Y quiero por favor que usted lo vaya leyendo. Voy a ir nombrando versículo. Lo va a usted leer en Reina Valera 60. Yo lo voy a leer en otra versión. Y vayamos comparando qué nos dicen ambas versiones, ¿sí? Romanos 7, versículo 12.
Dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Tiene sus signos de admiración. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Entonces, hay gente que dice la ley bien mala y por eso Dios y todo lo demás, como para qué Dios diseñaría algo que no tenía una razón de ser. Tiene su razón la existencia de esto. Pero a veces usted y yo, usted me va a decir que no a lo siguiente que le voy a comentar. Todos tenemos un fariseo adentro más de una ocasión, ¿verdad? No, ¿qué pasó, hermano? Así no nos llevamos. No lo voy a volver a invitar a comer a mi casa. Todos tenemos un fariseo en el corazón que quiere flexibilizar la ley para hacerla alcanzable. La ley no era alcanzable. Y más de una ocasión nosotros queremos flexibilizar, es decir, algo que es rígido, algo que está ahí y que no hay que moverle más, es para referencia, es para darnos a entender. Nosotros queremos entrar ahí y entrar a cumplir cosas de eso, sin entender que es algo no alcanzable. La ley, fíjese, hay un comentarista que dice, la ley es el martillo de Dios que prepara el corazón de piedra de los hombres para que el evangelio lo convierta en un corazón de carne. Esto está hermoso. Pero a mí me pone a pensar cómo les fue allá a nuestros, iba yo a decir paisanos, pero no son paisanos del todo, aquellos que estuvieron cumpliendo e iban, ¿se acuerdan? Cuando nosotros vemos y leemos los salmos, ¿se acuerda que los salmos estamos hablando que eran cantaditos, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? ¿Quién quiere cantar un salmo, pero con la música de esos tiempos? ¿Quién me ayuda? Estaría medio complicado. Bueno, ellos a la hora de ir de un lugar a otro y que iban a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, tenían que programarse, tenían que llevar sus animalitos. Algunos que se ponían más truchas, agarraban y lo compraban allá y sacrificaban y se retiraban, se iban. Imagínate los tiempos de trayecto, la estancia en el lugar, los gastos propios de viaje, los regresos, los viáticos, como le digo yo, todo eso, y que al final todavía ni acababas de salir y había la necesidad de volver a presentarse y hacerlo, ya no tenían con qué. ¿Qué pasaba en todo ese espacio de tiempo hasta venir a los 6 meses o venir al año a ofrecer? ¿Qué sucedía en todo ese tiempo? Delante de Dios. Había condenación, pero ¿cuál era la postura espiritual de esas personas delante de Dios? ¿Cómo estaban? ¿Qué situación estaba? Separados, alejados, no del agrado. Pero es que Dios estaba haciendo su chamba, estaba haciendo algo. No es porque no fuese suficiente, era suficiente para un momento y había que hacer algo que fuera permanente. Y tan ha sido permanente que una sola vez y para siempre sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y a la fecha, hermano, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 2000 años y aquí seguimos disfrutando de eso. Pero el Evangelio de Dios es una ley mejor. Hasta le puse en verde, porque el verde es vida, ¿eh? Es una ley mejor. Usted y yo, hermanos, ahí está el detalle. Hemos distorsionado el tema del Evangelio. Entendemos luego mal la ley, pero luego el Evangelio, donde usted y yo vivimos ahora, lo distorsionamos, le ponemos, ¿cómo dice por ahí? Tirabuzón, o ¿cómo se llama esto con lo que abren los corchos? Parecemos destapadores de esos de corchos de botella, ¿verdad? Somos chuecos en algunas cosas, pensamos que presentamos el Evangelio. Fíjese, usted y yo muchas veces pensamos que presentamos bien el Evangelio cuando decimos, puedes tener un propósito en la vida, puedes tener significado en tu vida, puedes tener una relación personal con Jesús, no porque eso no sea veraz, no sea cierto, ¿sí? Eso es cierto, es importante, pero no llega al corazón de lo que es el Evangelio. El Evangelio, usted y yo sabemos qué significa. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí?
Bueno, ¿qué es el Evangelio? Aparece ahí en pantalla. Dice, ¿lo puede repetir conmigo? Sí, ¿qué dice? Es la proclamación de las buenas nuevas anunciando que Jesucristo murió y resucitó para perdonar y salvar a los pecadores que se arrepienten. Pero cuando usted y yo hablamos de buenas nuevas, sí, nos está hablando de algo que necesitamos. Pero cuando hablamos de algo que necesitamos, lo necesitamos ya. Cuando hablamos del Evangelio es algo que se necesita no para mañana. El pasado ya se fue. Lo necesitamos ya. Nos deja ver que usted y yo como seres humanos, hermano, tenemos un problema serio si no estamos inmersos en el Evangelio. Y ese problema simplemente usted y yo lo podemos entender de la siguiente manera. ¿Cuántos están de acuerdo en que Dios es santo? ¿Sí? Estamos de acuerdo en que Dios es santo. Él es justo, ¿sí o no? Pero ¿cuántos están de acuerdo que yo sé que voy en un proceso de santidad apartado por el Señor? Pero si hablamos de números crudos, así como estamos, si se presentara Dios aquí, literalmente aquí, ahorita, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Quién quedaba vivo? ¿Nomás el pastor? ¿Verdad que no? Ninguno quedaba vivo. ¿Por qué no quedaba vivo? Somos sus hijos. ¿Por qué no? Porque su santidad es algo, hermano, que excede a todo lo que tenga que ver contrario al pecado, contrario, tenemos cuerpo corruptible. Si Él se parase aquí ahorita, ¿sí? Así como estamos, nuestras vidas se irían con Él, eso que ni qué, porque eso de la salvación es negociable, pero este cuerpo que tenemos sería, como es corrompido, ¿sí? Está vestido de corrupción, se desbarataría. Alguien dijo por ahí, es un pastor llamado Paul Washer, tenemos usted y yo un grande problema, y sobre todo aquel que no está en Cristo, tenemos un grande problema, ¿sí? Y necesitamos escuchar nosotros la frase más fuerte, la frase más impactante de todas. ¿Sabe cuál es esa frase más fuerte y más impactante de todas? Decía él, y con mucha razón, y decía, Dios es bueno. Y más de uno decía, pues, ¿y qué? Eso no es impactante, no es algo confrontante, es algo que yo hasta ya sé. Lo impactante de esto, hermano, es que no es si Dios es bueno, si fuera, es que por el hecho de que Dios es bueno, por el hecho de que Dios es santo, por el hecho de que Dios es justo, todos y cada uno de los que estamos aquí, ni somos santos, ni somos justos, ni somos perfectos. Dios está trabajando en nosotros, Dios sabemos que somos salvos, pero el grande problema es que esa deidad misma que es Dios y todas sus características hacen ver que ninguno mereceríamos estar a su lado por la eternidad. Nadie, ni el más bueno de nosotros, ni el más ajonjolí de los moles de aquí, merece estar delante de la presencia de Dios. Y sin embargo, por su misericordia, porque hubo un evangelio, porque hay un evangelio, y hasta que el Señor nos llame, seguirá habiendo un evangelio, porque hubo un sacrificio de Jesús en la cruz. Yo tengo vida eterna y el evangelio sigue siendo tan vivo. Haga de cuenta que en este momento estuviera siendo derramada la sangre de Jesús en ese madero. Sigue haciendo su obra. Y quisiera escuchar varios amenes por eso. Sigue haciendo su obra. Entonces, la frase más impactante es que Dios es bueno, y yo debo de entender que si Dios es bueno y porque Él es bueno, yo tengo que acercarme con su ayuda, su Espíritu Santo, dinamizando, catalizando, simbrando mi vida. Tengo que procurar buscarle todos los días, no yo solito, sino aquel que vive en mí me ayuda para eso, ¿verdad? Me ayuda a ser Dios santo, bueno, justo. Debo de tener claro que yo como ser humano y que tú como ser humano, todos nosotros algún día hemos de ser juzgados. Bendito sea Dios que no se nos juzga no se nos va a juzgar o tomar en cuenta todas aquellas cosas por las cuales ya fuimos perdonados. Alguna ocasión le preguntaron a alguien, ¿cuántos estábamos en un evento en Sociedad Bíblica para algo? Por cierto, por ahí hay un flyer que está por ahí junto al hermano Germán. Luego lo leen. Vamos a estar en febrero, paréntesis, en un evento evangelístico, y vamos a llevar familiares que no son cristianos, gente que ha sido dura, y vamos a estar orando por eso, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué les dije eso? No me acuerdo. Bueno, estábamos en ese evento, ya me acordé, estábamos en ese evento, ¿sí? Y estando ahí, había alguien y dijo, vamos a conseguir autobuses, tenemos más de 1,000 autobuses para enviar a las iglesias.
Y nos íbamos a formar, hermano Eliab y yo, y había más de 1,000 personas ahí formadas para que les facilitaran autobús para llevar gente a ese evento. Toda esa gente, todas esas personas, todo aquel que todavía no recibe al Señor en su corazón, ¿sí?, está en una situación, hermano, peligrosa. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es santo. Usted y yo, gracias a Dios, sabemos que vamos con Él, ¿sí? Si quisiera resumirlo, quiera que le lea conmigo lo que dice esta diapositiva. ¿Qué es el Evangelio? Jesús vivió una vida perfecta, de perfecta rectitud y perfecta obediencia a Dios, no a su propio favor, sino por su pueblo. Él ha hecho por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo, pero no solo vivió esa vida de perfecta obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Dios exigiendo, y son de las profundidades de la palabra, Dios exigiendo justicia, su Hijo haciendo esa justicia, derramando esa sangre, ¿sí? Estoy cerrando, hermano. Hay una tabla que quiero que me ayuden poniéndola, de cómo contrastan el Evangelio, cómo contrasta la ley con el Evangelio, para que usted y yo lo aterricemos más. La ley saca a la luz las transgresiones, no es capaz de evitarlas o exonerarlas. El Evangelio anuncia el perdón de pecados bajo la promesa de que en Cristo ya no existen. Bajo la ley estimula el poder del pecado, pero en el Evangelio el poder es de Dios y me libera de ese pecado. Bajo la ley demanda amor, pero bajo el Evangelio produce fe y se expresa a través de ese amor. Bajo la ley se representa el ministerio de condenación que me acusa. Bajo el Evangelio se me presenta el ministerio de justificación que me indulta. Uno me acusa y otro me indulta. Bajo la ley es el ministerio de muerte usado para el pecado, para que se matara aquella persona. Bajo el Evangelio es el ministerio de vida que me vivifica por medio de Cristo. Bajo la ley me maldice por desobediente. En el Evangelio anuncia que en mi lugar Cristo obedeció la ley, fue hecho maldición por mí en un madero, me bendijo, ¿sí? Bajo la ley su fin es apuntar a Cristo, solamente es dar dirección hacia allá, pero aquí en el Evangelio su fin es unirme a Él. En la ley me condena y nunca perdona. En el Evangelio justifica y exonera de culpa. En la ley me informa, pero el Evangelio transforma. ¿En qué quieres vivir? En el Evangelio, hermano, fácil. Y como somos bien convenencieros, en el Evangelio. Quiero que escuche esto para que me dé tiempo. Ya no lo escribí yo porque no me iba a dar mucho tiempo. Afirmaciones doctrinales. Escúchelo, por favor. Esto es la idea general. La ley de Dios es la norma eterna e invariable de su gobierno. Es un gobierno moral, es un gobierno ético, es un gobierno en el cual Él lo rige. Otra afirmación doctrinal, la ley de Dios es santa, es justa, es buena. Otra afirmación doctrinal, la ley de Dios es un parámetro de carácter moral al que el hombre caído no puede ajustarse. La naturaleza pecaminosa impide obedecerla cabalmente. Otra, la ley de Dios es guía del hombre caído para que encuentre ayuda en Dios. Y leo la última, la ley de Dios cumple su propósito cuando el ser humano recibe el Evangelio y la salvación, y entonces ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es ver, hermano, por encimita. Es ver por encimita tanto de lo que es lo que nosotros ya no tenemos que hacer, pero también esto nos da compromiso a nosotros para saber qué tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cuántos agarramos a nuestra familia y les leemos la palabra? O checamos que le estén leyendo. Qué importante es eso. Hay algunos que ya son abuelos, que te los dejan a los nietos. ¿Sí les estás leyendo? ¿Sí les pones alguna película cristiana? ¿O les pones Avatar y todo lo demás? ¿Y les pones no sé qué tanto, etcétera? Estamos en un mundo, hermano, que cada día más, sin darnos cuenta, está jalando a nuestras generaciones. Lo que para nosotros era algo no grato, no bueno, para las generaciones que están ahora les es muy fácil, les es muy relajado. Y tú y yo somos exagerados. Y lo que está escrito en la Biblia para algunos es algo tan atrasado, es tan en blanco y negro, es tan de otra época, tan no para tomar en cuenta. Y hermano, usted y yo tenemos a veces, como algunos veo, 2 que 3 que están dormidos ahorita, ¿verdad? Y la Biblia no es para eso. La gracia no es para eso.
El evangelio no es para eso. El evangelio debe de ser de tal manera que yo esté despierto, hermano. Y no me refiero a un tema de los ojos, del sueño, estar despierto en todo mi andar con Cristo. Y toda aquella persona que esté a mi alrededor, yo le pueda dar testimonio, a veces no ni con mi presentación del evangelio, con mi vida. La vida de una persona que está en Cristo y que está en el evangelio, es inevitable que yo llame la atención, que mi vida llame la atención y me pregunten: ¿tú quién eres? ¿Tú por qué eres así? ¿Por qué no eres como yo? ¿Por qué no eres como los demás? ¿Por qué no agarras como yo? ¿Por qué no robas como yo? ¿Por qué no hablas como yo? Y es inevitable, hermano, escúchame esto, es inevitable que te pregunten y nos pregunten, sean inquietados, y llega el momento, ya sea por inquietud, ya sea por desesperación, por problemas, que se acerquen a ti y te digan: yo quiero saber quién eres tú, yo quiero saber por qué tú eres así. Y hermano, ese colchoncito está hablando para prodigar, para compartir esas palabras del evangelio. Póngase de pie, hermano, por favor. Hemos estado viendo muchos temas o varios temas en estos días. Recuerda, es importante que no faltemos para dar continuidad, ¿sí?, en los siguientes temas que vendrán. Yo le voy a pedir un favor, vamos a dar gracias. Hay algunos que van a ya retirarse, algunos vamos a continuar con el segundo culto. Demos gracias por este servicio que hemos tenido. Y bueno, estaremos comunicándonos con algunos de ustedes en la semana para actividades que hemos de tener en el templo de Palas Atenea, pero falta que nos confirmen. Mientras tanto, bueno, así quedará. Les encargo mucho, hermano, se dio los avisos hace rato, aquellos que estamos casados y en matrimonio, es muy importante, hermano, que estamos terminando, ya terminamos el mes de junio, iniciamos julio, agosto, septiembre, octubre, tenemos menos de, ¿qué le gustan? 3 meses y días para lo que es el retiro de matrimonios. Es importante, hermano, este retiro es hecho no por llenar fechas de calendario, es para cubrir necesidades que su servidor y hermanos en la iglesia notamos que hace falta atender en el tema de los matrimonios. Hay matrimonios que yo veo, llegan aquí tranquilos, abrazados y todo lo demás, y en la casa algunos se están agarrando del chongo, ya se van a divorciar, situaciones que no, hay algunos que hasta ahorita, bendito sea Dios, no se han presentado situaciones, pero hay cosas que el Señor nos ministra de alguna manera, sería bueno saberlas, pero a veces pensamos que ya no las sabemos todas y el Señor es necesario que nos ministre en esos tiempos especiales. Le pido por favor que no echen saco roto esto, ¿sí? Busquen a mi hermana Cristi, a mi hermano Javier y apuntémonos, esto es por fe. No se trata de que ahorita tengamos esto, pero es importante ese evento de matrimonios para el mes de octubre. Por favor, le encargo, hay que apuntarse y hagamos esto con fe, sabiendo que el Señor pues está con nosotros. Y me dicen también que avise que hay talento, tacos dorados por 20 pesos. No sé, no me dicen si es con agua, con agüita. No, sin nada. Se lo pasan a brincos, hermano. No es cierto. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar y acuérdense que hay talento y vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno, hermano. Y para lo que algunos Dios es bueno implicaría espanto, sabiendo las cosas. Para nosotros saber que Dios es bueno nos anima más, nos bendice más y nos hace ver que esperamos el día cuando haya que verle cara a cara. Demos gracias. Te damos gracias, Señor, el día de hoy. Gracias por todos los presentes, porque sabemos que estás con tu iglesia, porque sabemos que tú nos amas y porque el día de hoy, como todos los días que resten de nuestra vida, no tenemos cómo agradecer el sabernos, Señor, salvos por ti, el sabernos, Señor, recibidos por ti, saber que vamos contigo. Permite, Padre, que sigamos adelante, como dijera tu siervo Pablo, siguiendo con esta carrera, Señor, peleando todavía esta batalla. Permítenos, Señor, seguir en este camino que nos has diseñado, podamos hacerlo dignamente, sabiendo que lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que nos bendigas. Nos retiramos, algunos de mis hermanos se retiran después de haber estado en este primer culto. Te rogamos, guardes a cada uno de mis hermanos que se van, aquellos que continúan, sigas con ellos, con nosotros. Permite que todo este día y los demás días, Señor, sean de bendición. Te rogamos ahora que tu grande amor
la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y la participación del Consolador, tu Santo y bendito Espíritu, sea con todo aposento alto. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Démosle una ofrenda de palmas al Señor.